Del Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Y esta vez hablaremos de otra evidencia de amor, alabanzas a Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos avanzado lentamente en nuestro texto porque nos hemos detenido en estas evidencias de amor. Evidencias que debemos recordar y tomar nota. Son una respuesta al amor de Dios. Porque amar a Cristo es una respuesta a su amor inmerecido por nosotros. Este amor y gratitud por quien es Dios y por todo lo que Él ha hecho por nosotros es la respuesta esperable en todo verdadero creyente. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aunque éramos impíos, rebeldes, extraviados, llenos de corrupción y muertos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mostrándonos así su amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y en el mismo versículo 2 de este capítulo 3 de Primera de Juan, nos vuelve a afirmar el apóstol: amados, ahora somos hijos de Dios. Esto era lo que resonaba en la mente de estos hermanos de Hechos capítulo 2. Era lo que anidaba en sus corazones. Y en esto eran afirmados día tras día, puesto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y una de ellas es: Dios es amor. En la comunión unos con otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se fija? Es consecuencia de lo anterior. También perseveraban en el partimiento del pan, recordando que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo recordamos en la cena del Señor. También perseveraban en las oraciones. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo, Pablo? Que me ayudéis orando por mí a Dios. En este ambiente entonces de grata armonía es donde comienzan a florecer y a dar los frutos que adornan la fe cristiana. Es la respuesta de amor que se manifiesta en la generosidad, que lo hemos visto, en el compartir del corazón con el necesitado, en la estrecha comunión, en el servicio unos a otros con alegría y con sencillez de corazón, y también con alabanzas a Dios, como leímos recién. Eso es la iglesia. Así se expresa y se vive el cristianismo. Así vivían cada día. ¿Y es esto lo que tenemos hoy? Por favor, hermano, no mires otras congregaciones. Evalúa esta congregación donde tú estás. Y ya, al mirar esta congregación, detente a observar tu vida. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por amor y gratitud a Dios? Esta naciente congregación de ellos dos
además de todas las evidencias mostradas en domingos anteriores, añadía una más, y no quiero pasarla por alto, y esta es alabar a Dios. Ellos alababan a Dios. ¿Será casualidad, hermanos, que en los periodos de avivamiento de la iglesia los congregados se distingan por alabar a Dios? ¿Será casualidad que la reforma del siglo XVI y antes también, los que se caracterizaban como a los verdaderos cristianos era su manera de expresar con cantos sus alabanzas a Dios? ¿Será casualidad que muchos que sufrieron el martirio pasaron por las aguas de la muerte cantando y alabando a Dios? La historia nos cuenta que esta característica de cantar y de alabar a Dios era lo que irritaba al duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, cuando con ocasión de reprimir a los protestantes en los Países Bajos en 1566, mientras eran quemados vivos en las hogueras, ellos cantaban alabanzas a Dios. Y esto él no lo podía sufrir. Este infame duque español mandó entonces a quemar con tenaza al rojo vivo las lenguas de los condenados, para que con la hinchazón y con las ampollas no pudieran hablar, no pudieran expresar su alabanza a Dios. ¿Por qué cantan los mártires? ¿Por qué cantan los cristianos? Ellos cantan porque sus pecados han sido perdonados, porque Dios se le ha revelado como su amante Padre Celestial, y porque hay una nueva vida bullendo en su interior solo por la gracia de Dios. Ahora está en paz con Dios, ha sido reconciliado con Él por la sangre de Cristo, está en paz consigo mismo. Ahora tiene reposo y paz, y también está en paz con los semejantes. Esta es la realidad del creyente. Ya no está la ira de Dios sobre él. Ha sido reconciliado con el Padre por la muerte del Hijo. Isaías capítulo 57, los versículos 18 y 19, ahí dice Dios: he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Jeremías 24:7 nos dice: y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. El mismo Jeremías capítulo 33, versículo 34, otra vez nos dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, él pregunta aquí: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y qué diremos de Isaías 53:5? Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que ha hecho Dios. Esta es la obra de Dios. Y quienes por su gracia, por su favor desmerecido le conocen, responden alabando su nombre. Salmo 103, versículo 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Es así tu pasar? ¿Alabas a Dios constantemente? Recuerdo un himno que aprendí de niño: oh, mi corazón rebosa de gozo, porque Dios me perdonó en su amor, sirviéndole a Él estoy dichoso, voy al cielo donde está mi Salvador.
Cada verdadero creyente está deseoso de compenetrarse de las verdades emanadas de la palabra de Dios. Quienes gustan de otro conocimiento tal vez sean buenas personas, pero no son cristianos, porque un cristiano busca conocer la voluntad de Dios. Pudiera ser que alguien busque conocer las Escrituras, pero su interés solo pasa por satisfacer alguna inquietud espiritual, una inquietud intelectual, o porque lo considera parte de la cultura general y que él no debe desconocer. Conozco personas así. Por tal motivo, estos están interesados en los estudios bíblicos, pero no por amor a Jesucristo. Hay un interés por la Escritura, sí, pero es un interés mezquino. No es un interés por su Señor, porque no lo conocen. Y pudiera ser que asistiendo a la iglesia por curiosidad se siente a gusto con el ambiente y comienza a confraternizar. Pero esa comunión no tiene relación con Jesucristo, sino con un interés privado y mezquino. Por fuera pareciera cristiano, pero no lo es, porque no puede haber verdadera comunión si no hay comunión con Jesucristo. Hasta pudiera participar de la cena del Señor. ¿Cómo? Sí. 1 Corintios capítulo 11 nos advierte de esto. No todos participaban dignamente. Alguien habituado a asistir por gusto personal y además interesado en los estudios bíblicos, por una inquietud meramente intelectual, perfectamente pudiera engañarse y engañar a los líderes de manera tal que le parecerá normal participar de la mesa del Señor. Pero quien así lo hace no entiende lo que hace. Su corazón no está ahí. Participar de la mesa del Señor no hace a nadie cristiano. Pudiera ser también que ore regularmente con los hermanos. ¿Cómo? ¿Va a orar? Sí. Sus oraciones son mecánicas, insulsas, sin corazón ni certidumbre. Porque quien ha pasado algún tiempo con los hermanos aprende frases y conceptos que hasta le pueden hacer parecer piadoso. Es más, puede aparentar generosidad, como Ananías y Zafira en Hechos 5. Y siendo así un hipócrita, hasta pudiera parecer alegre. Ciertamente, hermanos, hay cultos que hacen felices a los hombres. No hay otra explicación para la cantidad de personas que asisten fielmente a diversos antros donde se denigra al Salvador, se ignoran las Escrituras y se ridiculiza la experiencia cristiana. Ellos, los que asisten, se sienten bien. Ellos cantan y bailan, pero no son cristianos. Ellos siguen a pseudoapóstoles y falsos profetas, mas no siguen a Jesucristo. Creen que son cristianos, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Así que todas estas actitudes y sentimientos, miren de lo que estamos hablando, de congregarse, de tener comunión, de tener interés en las Escrituras, de orar, de ser generoso, de estar alegre, todos estos sentimientos pueden venir de una fuente equívoca. Todo esto se puede falsificar, pero hay algo que no se puede falsificar, y esta es la alabanza a Dios. El diablo no falsifica esto, ni anima a los suyos a hacerlo, porque él odia a Dios. Y la alabanza a Dios nace de un corazón que ama. El diablo nunca hará que alguien alabe a Dios. El hombre natural, en presencia del bien, no lo reconoce. Y si capta el bien, alabará a la criatura o a él mismo antes que al Creador. Esto es lo que hay detrás de toda jactancia y fanfarronería. Solo el verdadero creyente le da la gloria a Dios. El impío nombrará a la diosa fortuna, a la casualidad, el azar, la buena suerte, el destino, las buenas vibras o su propia inteligencia.
pero no reconocerá ni verá la bondad de Dios. Él puede creer, y de hecho es común que diga que cree en Dios, pero esto no debe sorprendernos, porque los demonios también creen y tiemblan. Y hay muchos que creen y pueden demostrar interés por un sentir religioso, pero ese es el negocio de Satanás desde siempre. Él es el inventor de las religiones. Él es quien inspira las religiones y también inspira el fanatismo religioso. El duque de Alba, que mencionamos en un comienzo, él fue un servidor de la religión, junto a la Santa Inquisición, que por cierto de santa no tenía nada. ¿Es posible entonces, hermanos, que un grupo numeroso se reúna creyendo ser parte del pueblo de Dios y engañándose? Sí, es posible. Mira nada más a las sectas pseudo-cristianas. Y el engaño, para que sea general, debe funcionar también a nivel individual. Por eso, no te contentes con tener interés en las Escrituras, ni confíes en que te congregas, que de vez en cuando das para la obra del Señor o para ayudar al necesitado. No pongas tu confianza en que has sido bautizado y participas de la cena del Señor, porque todas estas cosas pueden ser falsificadas, incluida la adoración y las oraciones. Nada de esto te dice verdaderamente que eres cristiano. Cuidado. La verdadera prueba es esta: alabas a Dios. No me refiero al canto congregacional o casual, sino a la alabanza que brota del corazón agradecido, como lo dice Pablo a los Efesios y se lo repite a los Colosenses. Himnos, cánticos, salmos, alabanzas a Dios. Estos hermanos de Hechos 2 lo hacían, eran conocidos por ellos, y a tal punto que un observador dice que la iglesia cristiana nació en el canto. Tanto Mateo como Marcos destacan el hecho que antes de ir al huerto de Getsemaní, Jesús y sus discípulos cantaron un himno. Es difícil saber cuál era, ya que al menos tenían 150 en sus Biblias. El apóstol Pablo estimulaba a los cristianos de Efeso a animarse unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 19 y 20. Parecido también le habla a los colosenses. Alabanza que va movida por gratitud a Dios. Hay en el Nuevo Testamento referencia a himnos y cánticos, por ejemplo, 1 Corintios 14, 26, o Efesios 5, 19, o Colosenses 3, 16. ¿Y qué decir del magnífico himno que aparece ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Un himno antiguo. No nos sorprende entonces que ya en el año 111 después de Cristo, el que fuera gobernador del Ponto y Bitinia, llamado Plinio el Joven, él describe al emperador Trajano que los cristianos se reúnen un día determinado y cantan estrofas alternadas a Cristo como Dios. Este es un pagano, un hombre impío, pero que él reconocía que los cristianos primero se reunían un día determinado de la semana, y lo que ellos hacían era cantar estrofas alternadas a Cristo como Dios. Esto es un testimonio. Los cristianos entonces adoraban y cantaban en sus hogares, en las casas, iglesias y en las catacumbas. Clemente de Alejandría en el siglo II dice que los cristianos cantaban a la hora de las comidas y antes de acostarse. Ignacio, quien fue martirizado en el 107, escribió un himno a Cristo. Y este Clemente de Alejandría también por el 170 después de Cristo adjunta a su obra
un himno a Cristo el Salvador. Este es un himno de alabanza hacia acción de gracia de parte de los nuevos creyentes recién recibidos en la iglesia. A principios del siglo III, Hipólito compuso muchos himnos que acentuaban la redención en Cristo. Ambrosio, en el siglo IV, obispo de Milán, compuso para el canto en su congregación el himno Brilla, oh esplendor de la gloria de Dios, que aún se canta en algunas congregaciones. Es un himno que tiene más de 1000 años. De él proviene el canto ambrosiano y el himno 79 de nuestro himnario. Para los tiempos de Lutero ya las cosas habían cambiado. Ahí se cantaba solo en las iglesias. Y en las iglesias no cantaba la congregación, cantaba solamente un grupo escogido de monjes. Y además cantaban en latín, un idioma que para entonces nadie entendía. Pero para que los creyentes volvieran a celebrar a su Redentor, Lutero compuso 36 himnos, entre ellos Castillo fuerte es nuestro Dios. Él amaba la música y decía que esta era auxiliar de la teología cristiana. Decía que la música cristiana era sierva de la palabra de Dios, la viva voz del Evangelio. 100 años más tarde de Lutero aparece Johann Sebastian Bach. Se lo ha llamado compositor de compositores, cuya mente analítica, su creencia en Dios y su genio melódico lo guiaron a crear la mejor música religiosa que tenemos. Tradujo la teología cristiana y el Evangelio al lenguaje musical. Estudiaba diariamente las Escrituras y sus firmes convicciones teológicas se hacen evidentes en sus composiciones, como la Pasión según San Mateo o el Magnificat y toda su música eclesiástica. Menciono de paso algunos títulos de sus corales. Mire este título: Oh hombre, lamenta tus enormes pecados. Un coral. Mira este otro título: Señor Jesucristo, te invoco. Y el último: me presento ante tu trono. Es interesante que este último coral fue su última composición. Él estaba ya casi ciego y tenía las manos paralizadas. Esta composición la dictó una semana antes de comparecer ante su Creador, su Dios, su Señor, su Redentor, su Salvador. Me presento ante tu trono. En el encabezamiento de cada composición ponía las iniciales que significaban Jesús, ayúdame, o en el nombre de Jesús. Al finalizar escribía Soli Deo Gloria. Según se sabe, Bach les decía a sus estudiantes que a menos que dedicaran sus talentos a Jesucristo, nunca llegarían a ser buenos músicos, porque para él pensar musicalmente era una consecuencia necesaria de una creencia de origen divino. Bach dedicó el talento que Dios le dio al mismo Dios. Fue un músico singular y genial, pero antes que eso era un creyente agradecido, del cual brotaba gratitud y alabanza a Dios en cada trabajo que realizó. Y no vivió en un lecho de rosas. El duelo es una instancia difícil, y él pasó 11 veces por esta instancia. Él no solamente sepultó a su esposa, sino que sepultó a 10 de sus hijos, y además tuvo que sufrir el descarrío de uno de sus hijos, por el cual esto le causó una pena intensa, y él lloraba mucho por su hijo que se había descarriado. Esto es lo admirable de la alabanza del creyente, y es que no necesariamente ocurre cuando todo marcha bien. Ahí tienes un indicativo. Pudiera decir, no, si yo también canto. Sí, ¿en qué momentos cantas? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando todo marcha viento en popa? Lo admirable de la alabanza del creyente es que no necesariamente ocurre cuando todo marcha bien. Cantamos un himno de Fanny Crosby recién. Ella quedó ciega a los pocos meses de nacida. Siendo niña aún, ciega, memorizó muchos libros de la Biblia y recién a los 31 años le entregó su vida a Cristo.
Escribió entre 8.000 y 9.000 himnos. En realidad nadie lo sabe con certeza, porque yo estuve buscando y aparecen distintas cifras. Pero es entre eso, entre 8.000 y 9.000 himnos. Yo, tal vez contando todo lo que he escrito, debo haber escrito unos 20 poemas. Para mí, 1.000 es una enormidad. Bueno, ella escribió entre 8.000 y 9.000 poemas, que son himnos, porque además escribió otros, y era una mujer ciega. Alguien quiso consolarla en cierta ocasión por el hecho de ser ciega, pero ella sencillamente respondió que no lo lamentaba, ya que en gloria el primer rostro que vería sería el rostro de su Salvador. El bendito Salvador era su inspiración, y en uno de sus tantos himnos ella canta: yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió, bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Alguna vez lo vamos a cantar esto porque está en nuestro himnario también. Hablando de la reunión gloriosa con los que ya han partido, ella dice en el mismo himno, mire cómo ella se expresa: oh, qué dulce y qué grato estar con ellos en reunión. Lo será después de ver al Salvador. La última estrofa dice: por los bellos portales me conducirá Jesús. No habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar. Mas primero quiero ver a mi Señor. Santiago Stevenson, él con su preciosa voz cantaba: yo veré su hermosa faz, un gran día glorioso, cuando toda nube se haya despejado. Y así podríamos seguir al infinito, citando a Wesley: oh, que tuviera lenguas 1000 para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey, y sus triunfos alabar. El himno 49 de nuestro himnario. O a Watts: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. O a Toplady cuando canta: roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. O Bonan: aquí del pan partido tomaré, y de la copa de tu comunión el nombre de mi Dios invocaré, gozándome en la paz de la salvación. O podríamos citar a Cowper. La historia de este hombre es muy bonita, no la voy a contar ahora, pero él escribe este himno: hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. ¿Y qué decir del himno de Spafford? Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Todos y cada uno de ellos cantan del Salvador, porque se saben hijos de Dios, se saben perdonados, se saben transformados y le alaban. Y este es el sentir de los hermanos de aquí de Hechos 2 y de los hermanos de todos los tiempos, porque antes vivieron en la desesperación, en la inseguridad, en el miedo, en el temor, el dolor, la frustración, la maldad. Habían buscado felicidad en muchos lugares y no la hallaron. Pero un día se encontraron en medio de un grupo donde Jesús era el centro. Día a día aprendían de Él y llevaban a la práctica sus enseñanzas. Nunca habían conocido nada igual. El amor y la compasión, la alegría y el servicio, la generosidad y la sencillez pasaron a formar parte de sus vidas. ¿Y cómo responden ellos a esto? ¿Qué es lo que hacen? Ellos alaban a Dios. Habían escuchado a Pedro decir: arrepentidos y bautícense, ser salvos de esta perversa generación. Y ellos ahora se sabían
salvos, porque sus ojos habían sido abiertos y fueron conscientes de su ignorancia. Salieron de las tinieblas, nunca antes habían reparado en su condición de perdidos, mas ahora ellos alaban a Dios por ser salvos. Habían despertado, pero había algo más, había algo en su interior ahora. Ellos estaban siendo salvos, diariamente aprendían del Salvador, eran instruidos en sus enseñanzas, más oían y más se regocijaban. Había en ellos ahora un poder que antes le era ajeno, y comenzaban a ver el mundo con otros ojos, y muchas veces se preguntaban, como te preguntas tú y me pregunto yo también, ¿cómo es que antes yo disfruté de esa vida? Al darnos cuenta de que lo que ahora vivían, ¿qué es lo que hacen ellos? Alaban a Dios. Alaban a Dios porque esto sí era vida. Ahora, si al presente disfrutaban de tanto bien, ¿qué les depararía el futuro? Ahí conocerían como fueron conocidos. Les esperaba la bienaventuranza eterna preparada para ellos desde antes de la fundación del mundo. Antes temían a la muerte. Ahora, la muerte solo es la entrada a una vida mejor. Y para esa vida les prepara en esta vida el Espíritu de Dios mediante su obra de gracia en cada cual. Porque allá está su herencia. Ellos habían sido salvos, estaban siendo salvos y serían gloriosamente salvos. Y alaban a Dios por ello. Ellos también alaban a Dios por el cambio que diariamente experimentaban en sus vidas. Quienes son víctimas del falso cristianismo se alaban a sí mismos, viven vidas correctas y se arrogan el mérito. Van a los lugares de adoración y se sienten superiores. No así el verdadero creyente. Él sabe que lo que él es, lo es por la gracia de Dios. Y es Dios quien obra en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Es la obra de Dios en sus vidas y le alaban por ello. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Después de escuchar esto, ¿no arde tu corazón de gozo, de alegría y de gratitud? Todos nosotros vivimos lo que describe aquí el apóstol Pablo. Todos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo. Y pensar en esto, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa. Por esto, los cristianos alabamos a Dios, porque Dios lo ha hecho todo. Todo proviene de Él, de principio a fin. Ahora conocemos a Dios, tenemos paz, vida eterna, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos la esperanza gloriosa de verle cara a cara y de disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo se consigue todo esto? Pablo nos responde en Efesios capítulo 2, versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, dice un himno. Pero es mi vida, es mi historia, esta es mi historia. De Dios es la gloria. Yo solo por gracia salvo soy. Quien se sabe salvo por gracia le alaba y puede hacer suyo el poema medieval que es anónimo, llamado Soneto al Cristo crucificado.
Allí este poeta singular dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El Salmo 107, versículos 1 y 2 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Estás alabando al Señor? Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Lo dices, lo expresas a cada momento. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Has sido redimido del poder del enemigo? Si es así, te invito a que te unas conmigo y juntos alabemos su nombre. El himno 166. Puestos en pie y alabemos al Señor con este bello himno compuesto por Charles Wesley.